Muy buenos días, hermanos. Gracia y paz de la parte de Dios, nuestro Padre, de Jesucristo, nuestro Señor. Una alegría para nosotros poder regresar a Uruguay después de un tiempo afuera. Ya contábamos los días para regresar. Ya ahí estábamos, tenemos que volvernos. Y yo he aprendido con la vida que mi casa es donde yo vivo. Entonces me preguntan dónde es mi casa. Mi casa es en Uruguay. Desde los 14 años salí de casa y viví lejos. Entonces me acostumbré a vivir en muchos lugares y aprendí que mi casa es el lugar donde yo estoy. Y la palabra de Dios nos enseña un poco sobre eso también, de que nosotros somos peregrinos y extranjeros y caminamos y anhelamos a una patria celestial, la cual el Señor nos ha ido a preparar. Entonces nos alegramos que estamos de regreso, nos alegramos de ver a los hermanos, de saber que están bien, de que Dios les ha cuidado también. Agradecemos a todos los hermanos por los trabajos que hicieron, por mantener las actividades de la iglesia. Estuvimos orando por todos. Vimos que hicieron un club de vacaciones, hicieron tantas otras actividades, matrimonio de Diego y Paola, tantas cosas que sucedieron durante esta época. Y nos alegramos de ver que el Señor ha cuidado su iglesia. La iglesia es de Cristo. Y Cristo cuida a su iglesia usando su cuerpo, usando a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Nos alegramos de que los hermanos hayan servido y damos gracias a Dios por eso. Es importante para nosotros como iglesia seguir avanzando. Tenemos muchos desafíos por adelante y para que nosotros avancemos como iglesia es necesario que tengamos claro entendimiento de quién nosotros somos y de lo que se espera de cada uno de nosotros. Por eso que quiero invitar a los hermanos a que abran la palabra de Dios en Efesios. Vamos a seguir en Efesios, pero vamos al capítulo 4 de Efesios. Efesios 4, de 1 a 6. Yo voy a leer los 6 versículos y pido a los hermanos que me acompañen. Efesios 4, del 1 al 6. Se nos dice la palabra de Dios. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, hay un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque tú nos has traído, Dios, a tu presencia. Tú nos has reunido como tu iglesia. Y nosotros te agradecemos, Señor, porque hemos ya en esta mañana hemos sido recordados, oh Dios, de que somos tu iglesia, Dios, porque tú, oh Dios, has deseado hacer todo lo que hiciste para que nosotros viniéramos a ser esta familia, este cuerpo que está reunido por medio de Cristo Jesús. Y Señor, yo quiero orar en esta mañana que tú, una vez más, oh Dios, pueda fortalecer a nuestra fe, fortalecer nuestro ánimo, a aquellos que están desanimados, a aquellos que están débiles, oh Dios, que tu Espíritu Santo en esta mañana pueda fortalecerlos con tu gracia, con la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Aquellos que están enfermos, oh Dios, que tú puedas sanarlos, levantarlos, oh Dios, cuidarlos para que ellos también puedan, oh Dios, seguir avanzando, oh Dios, en los propósitos tuyos. Y te pedimos, oh Dios, que una vez más
tu palabra, Dios, pueda enseñarnos, pueda aclararnos, Dios, cuál es tu voluntad, y que eso también nos ayude a vivir una vida, Dios, que sea agradable a ti, Señor. Nosotros confiamos nuestras vidas en tus manos y pedimos el auxilio tuyo, Dios, para entender tu palabra. Así nosotros oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de Mark Bill con nosotros, una alegría poder recibirlo una vez más en la iglesia, y oramos que Dios bendiga su tiempo en Montevideo. También Pamela, una vez más, un gusto tenerla con nosotros. Hermanos, la iglesia es considerada retrógrada, anticuada y desnecesaria para el mundo moderno. Muchas personas van a decir que ya no hay más lugar para la iglesia en los días de hoy. Y la iglesia es cosa del pasado. Parte de esto se da por la incredulidad. Las personas, la Biblia dice que el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces las personas no logran ver el propósito de Dios por medio de la iglesia. Las personas no logran entender que Dios obra en el mundo a través de la iglesia. Por otra parte, las personas miran a la iglesia también de esta manera, diciendo que la iglesia es una iglesia que ya no tiene más relevancia, importancia en los días de hoy, debido a que la iglesia no vive, y acá yo digo iglesia entre comillas, que aquellos que se dice iglesia muchas veces no andan, no viven de una manera digna de su llamamiento. Lamentablemente, lo que vemos hoy en día es que muchas personas que dicen ser parte de la iglesia terminan viviendo una vida que es escandalosa y que no lleva un buen testimonio de Cristo. Una vez le preguntaron a Mahatma Gandhi, un líder hinduista, cuál era el mayor impedimento para el crecimiento del cristianismo en India. Y Gandhi dijo que el mayor impedimento para el crecimiento del cristianismo en India eran los cristianos. Que los cristianos vivían de manera tan escandalosa que avergonzaba el nombre de Cristo. Y el texto que hemos leído hoy nos trae algunos desafíos. Y el texto quiere alertarnos que cada vez que la iglesia intenta determinar su propia manera de vivir, y cada vez que la iglesia intenta determinar su propia manera de caminar, la iglesia se volverá en una institución débil, irrelevante para la sociedad. Nosotros necesitamos entender que el propósito y el curso de la iglesia han sido determinadas por Dios. Dios en su palabra nos dice quién nosotros somos y cómo nosotros debemos caminar. Por otro lado, hay gente que dice que la iglesia tiene que unificarse. Hay algunos que dicen que la debilidad de la iglesia se debe a que hay muchas denominaciones y creencias. Entonces ellos dicen que tenemos que juntarnos, hay que unificar la iglesia. Y ellos de una manera muy sutil dicen que lo que importa es el amor. Nosotros debemos dejar las doctrinas, porque las doctrinas lo que hacen es separarnos. Y que debemos aferrarnos al amor. Y de manera sutil, ellos entonces terminan desviando a la iglesia de su caminar, de su vivir como Dios ha establecido. Es una gran equivocación de este grupo, que es un movimiento llamado ecumenismo, y quiere juntar todas las iglesias, todas las religiones, diciendo que lo que vale es el amor, no importa la doctrina. Es una equivocación, porque como hemos visto ya en los capítulos anteriores que ha leído Luis,
La unidad de la iglesia no se da aparte del Evangelio. Pablo gasta 3 capítulos en Efesios para mostrarnos que el fundamento ha sido establecido y que no hay cómo que la iglesia exista, como que la iglesia pueda caminar aparte de este fundamento. La unidad de la iglesia no se da aparte del Evangelio. Las verdades bíblicas determinan los puntos de la unidad de la iglesia. Nosotros el jueves hablamos sobre nuestra responsabilidad con los de afuera. El jueves hablamos sobre la responsabilidad que tenemos nosotros de compartir la fe con aquellos que no conocen a Cristo. Y en esta mañana yo quisiera mirar nuestra responsabilidad con los de adentro. Yo quisiera mirar con los hermanos este texto y ver que en esta mañana que acá hay algunas lecciones para nosotros como Iglesia de Cristo que nos van a ayudar a vivir y a caminar como Dios quiere que nosotros vivamos. Hay principios acá que van a fortalecernos como iglesia. Y yo quisiera con este primer sermón del año que voy a estar predicando, poder sacar de este texto algunos principios que vayan a fortalecernos como iglesia, principios que vayan a guiarnos en la jornada como familia de Dios. Nosotros ya hemos sido ubicados en el contexto. Luis ya nos dijo que Pablo escribió esta epístola cuando estaba en la cárcel en Roma, y Pablo escribe esta epístola a los hermanos en Éfeso para fortalecer el entendimiento de las Escrituras y para que este entendimiento correcto de las doctrinas de Dios pudiera fortalecer la unidad. Porque si hubiera un entendimiento equivocado entre los hermanos, no sería posible que hubiera una unidad. Y hay 3 lecciones que yo quisiera entonces en esta mañana compartir con los hermanos. Pablo, después de introducir las grandes verdades de la fe, él pasa ahora a hablarnos de la parte práctica. Pablo va a decirnos quién somos nosotros como iglesia, cómo hemos llegado a ser como iglesia, cómo debemos vivir como iglesia. De manera que para Pablo no hay cómo una persona tener conocimiento de la palabra de Dios y no tener una vida práctica. Las dos cosas caminan juntas. Si el conocimiento de la palabra de Dios no transforma mi vida, hay algo mal. A la medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, nuestro comportamiento, nuestra vida tiene que ser transformada. Y la primera lección que encontramos en ese texto está en el versículo 1. Cuando Pablo nos dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Pablo vuelve a repetir lo que había mencionado en el capítulo 3, versículo 1. Si los hermanos miran ahí, capítulo 3, Pablo ya había dicho a los hermanos: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Pablo vuelve a repetir a los hermanos que él estaba en la cárcel, él estaba en prisión. Y Pablo estaba en la cárcel en Roma, no porque hubiera cometido algún crimen, pero Pablo estaba en la cárcel, nos aclara, por causa de Cristo. La razón que llevó Pablo a la cárcel no fue que él hubiera cometido un delito, pero lo que llevó Pablo a la cárcel fue su compromiso con Jesús. Pablo dice: yo soy prisionero de Cristo. Pablo no era prisionero de César, pero Pablo era prisionero de Cristo. Lo que había llevado Pablo a la cárcel era su compromiso con Jesús, y dice más, es su amor a los gentiles. Pablo amaba a Dios sobre todas las cosas y amaba a aquellos que no conocían a Dios. Y Pablo dice: la razón por la cual yo estoy en la cárcel es porque yo amo a Cristo, tengo un compromiso con Cristo, y yo tengo un deseo de que Cristo sea conocido entre aquellos que aún no lo han conocido. Y es importante para nosotros entender que
Dios no nos promete. Si tenemos compromiso con Cristo, nosotros no vamos a tener dificultad. No hay ninguna promesa. El compromiso de Pablo con Cristo lo llevó a la cárcel. Pero Pablo quiere animar a los hermanos. Al escribir esta carta, Pablo dice que la razón por la cual él está en la cárcel es por su compromiso con Jesús. Para Pablo no había nada mal de que estuviera en la cárcel, porque Pablo entiende que nada escapa de las manos de Dios. Pablo entiende que su prisión en la cárcel estaba debajo de los planes de Dios. Y nosotros tenemos que entender que nuestro compromiso con Cristo no quiere decir que nosotros no vayamos a pasar por dificultades. Al revés, debemos entender que naturalmente nosotros en este mundo vamos a tener muchas dificultades por tener un compromiso con Cristo. Pero Pablo no se está quejando con los hermanos, Pablo no está reclamando, pero Pablo quiere que los hermanos en Éfeso entiendan que él solo está en la cárcel por la permisión de Dios, que su prisión está debajo de la soberanía de Dios. Nosotros debemos entender que nuestra vida y todas las circunstancias de la vida descansan debajo de la mano soberana de Dios. Cuando nosotros tenemos claro entendimiento que todo descansa en las manos soberanas de Dios, nosotros vamos a seguir caminando. No vamos a perder la fe, no vamos a desanimarnos, porque sabemos quién es el que nos sostiene. Y Pablo, estando en la cárcel, quiere animar a los hermanos. Pablo quiere instruir a los hermanos. Por eso él escribe esta exhortación a los hermanos. Después de haber instruido a los hermanos sobre las doctrinas de la fe, y este es uno de los libros considerados como una joya de las doctrinas cristianas, Pablo, después de haber instruido a los hermanos, él pasa ahora a exhortarlos para que las verdades que ellos han conocido, que esas mismas verdades ahora pase a guiarlos en la jornada de la vida cristiana. Por eso Pablo dice en ese versículo, yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Pablo nos dice que uno solamente es parte de la iglesia porque Dios lo eligió, como hemos visto capítulo 1, capítulo 2 de Efesios. Uno solo es parte de la iglesia de Dios porque Dios nos ha llamado. Y Pablo hace una repetición acá de la palabra en griego. Pablo dice acá, es como que Pablo hubiera dicho de esta manera: os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento con que habéis sido llamados. Es la misma palabra, la palabra vocación es llamado, llamamiento es la misma en griego. Pablo dice: nosotros fuimos llamados por Dios para vivir según el llamamiento que Él nos ha hecho. Pablo quiere decirnos que uno solo es parte de la iglesia porque Dios lo ha elegido y porque Dios lo ha llamado. Nadie es parte de la iglesia porque le gusta. A mí me gusta esa iglesia, entonces me voy a afiliar a la iglesia. Me voy a ser parte de la iglesia. No es porque uno gusta o no gusta de la iglesia. Uno no es parte de la iglesia por lo que hace. No es porque uno es bueno o no. Yo soy muy bueno con las personas, entonces tengo que estar en la iglesia, porque la iglesia es lugar de gente buena. Pero uno no es parte de la iglesia porque es bueno o por lo que hace. Uno es parte de la iglesia, Pablo nos aclara, porque Dios nos ha llamado. Miren conmigo lo que dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8-9. Perdón, 2 de Timoteo 1, 8-9.
Pablo escribe entonces a Timoteo diciendo: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y ahí dice: Dios, quien nos ha salvado, nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Pablo nos dice que Dios nos escogió y que Dios nos ha llamado, independiente de lo que nosotros hiciéramos. Pero Dios nos ha llamado según el propósito que Él mismo ha establecido desde la eternidad. Y la Biblia nos enseña que Dios nos llama por medio de la predicación del Evangelio. Miren conmigo ahora en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y 14. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Pablo, escribiendo a los hermanos de Tesalónica, dice a ellos, versículo 13 y 14, capítulo 2: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, la iglesia. Dice: hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Versículo 14: y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos llama por medio del Evangelio. Dios nos ha elegido, pero Dios nos llama por medio del Evangelio. Por eso hablamos el jueves de la importancia de que compartamos nuestra fe. Porque entendemos que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entendemos que Dios agrega las personas a su iglesia por medio de la predicación del Evangelio. Es por medio de la predicación que Dios llama. Y Pablo va a decir a los Gálatas también, en el capítulo 1, versículo 6, cuando Pablo está exhortando a los Gálatas, Pablo dice a aquellos hermanos, en el capítulo 1, versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un otro evangelio diferente. Y no hay otro evangelio, Pablo dice. Pablo dice: solo hay un evangelio, y es por medio del evangelio de Cristo Jesús que Dios nos llama para ser parte de la iglesia. El texto nos dice que Dios nos llama para caminar con Él. Dice: os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Dios nos llama para caminar con Él, para caminar de manera digna de Él. La palabra digna en el griego trae el sentido de correspondiente, que nuestro caminar sea correspondiente al caminar de Dios, que nuestro caminar sea semejante al caminar de Dios, que nuestro caminar sea adecuado al caminar de Dios. Y este principio es un principio que siempre estuvo presente en la Escritura. Desde la creación vemos que Dios creó el hombre para que anduviera con él. Dice en Génesis que Dios vino a pasear en el huerto. Y pregunta a Adán: ¿dónde estás? Llevándonos a entender que había un caminar entre Dios y Adán. Pero lamentablemente Adán quiso caminar independiente de Dios. Ese no era el principio de Dios. El principio de Dios es que el hombre caminara siempre con Él, en su presencia, de manera digna de Él. Y vemos que Dios restaura entonces a los hombres, llevándolos a, entonces, por su gracia, caminar con Él. Cuando miramos al capítulo 5 de Génesis, versículo 24, vemos que Dios, después que Caín mata a Abel, Dios levanta a Set, a una nueva generación que invoca el nombre de Dios, y nos dice que hubo un descendiente de Set que anduvo con Dios. La Biblia dice: Enoc anduvo con Dios y Dios se lo llevó.
Y más adelante dice que aunque el pecado se había multiplicado en la tierra, hubo un hombre que encontró gracia delante de Dios, llamado Noé. Y dice en Génesis capítulo 6, versículo 9, que ese hombre que encontró gracia delante de Dios era un hombre justo, y ese hombre era Noé. Y dice, Noé andaba con Dios. Y encontramos que también Abraham, cuando Dios se revela a Abraham, Dios va a decir a Abraham en capítulo 17, versículo 1, Dios dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios creó el hombre para caminar con él. Y Dios redime, salva y llama al hombre en Cristo para andar con él de una manera digna de él. La palabra digna es axios en griego, de donde viene nuestra palabra eje en español. La palabra eje que lleva el sentido de un parámetro para no salir del camino, que es un instrumento para guiarnos en la dirección correcta. Pablo nos dice que Dios nos ha llamado para ser su pueblo, su iglesia, y para caminar con Él. El llamamiento de Dios es para que nosotros caminemos con Él y de manera digna de Él. No hay cómo caminar aparte de Dios y ser iglesia de Dios. Solo es iglesia de Dios aquellos que caminan con Dios. Como había leído Luis, están los hijos de Dios y están los hijos de la ira. Los hijos de Dios son llamados para caminar con Dios y de manera digna de Dios. Segunda lección. Pablo nos dice cómo debemos caminar, versículos 2 y 3. Dice que andéis de manera digna de la vocación porque habéis sido llamados, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El texto nos va a enseñar cómo debemos caminar y cómo es caminar de manera digna del Señor. El texto nos enseña que Dios ha establecido aquello que le agrada a Él. Y el texto nos dice que cuando nosotros caminamos de manera digna de Dios, de Él, nosotros somos una bendición unos en la vida de los otros. Cuando nosotros caminamos de manera digna del Señor, vamos a ser de bendición. Y con eso ya Pablo introduce que Dios nos llama para caminar en familia, para caminar en pueblo. Nadie camina solo. Y el texto va a enseñarnos que para caminar en iglesia, para caminar en familia, hay algunas virtudes que tienen que estar presentes. Si estas virtudes no están presentes, se hace difícil caminar juntos. Pablo introduce el principio de cuerpo. Versículo 4, él dice, hay un solo cuerpo. De capítulo 4, versículo 12, vuelve a repetir de capítulo 4, dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 16, dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las conjunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. O sea, la iglesia es semejante a un cuerpo. Y acá tenemos nuestras futuras médicas y futuras nurses que pueden explicarnos que el cuerpo está formado de millares de células. Y que todas esas células tienen que trabajar en unidad, en armonía. Cuando una célula no cumple su función, nos enfermamos y podemos morir. Y Pablo nos dice que nosotros no somos los únicos
en la iglesia. Y gracias a Dios que somos muchos, ¿sabes? Que la iglesia está formada de muchos, que somos llamados para caminar con otros. Pero para que caminemos con otros, necesitamos aprender a caminar. Todo niño tiene que ser enseñado a caminar. Y nosotros también necesitamos aprender a caminar como iglesia. Y Pablo nos orienta cómo debemos caminar de manera digna del Señor. En la iglesia dice que debemos caminar de manera humilde. La primera virtud que Pablo presenta acá es la humildad. Con toda la humildad, dice acá en el versículo 2. La humildad no era una virtud en aquellos días. En aquellos días del Imperio Romano, la humildad era visto como algo que fuera sinónimo de debilidad. Ser humilde era ser débil. Era una palabra detestada en aquellos días. Era una palabra impropia para aquellos días. La virtud cultivada en aquellos días era la autoafirmación. Era que uno tenía que pasar seguridad de sí mismo. El orgullo era visto como una virtud. Y hasta nos dice hoy, por causa del pecado es así. El orgullo es un desvalor que para muchos es un valor, tiene un valor. El orgullo sigue vigente en el mundo de hoy. Personas son enseñadas que tienen que pasar una superioridad para los demás. No te bajes. No dejes que te pisen. Tienes que imponerte. Y hay algunos que dicen, bueno, ¿quién piensa en ellos que son? No saben con quién están tratando. No me conocen. Personas que son tomadas por el orgullo y buscan imponerse. Otros que quieren ser reconocidos y aplaudidos, y que buscan preeminencia sobre los demás. Pero Cristo vino a este mundo para enseñarnos la humildad. La humildad es una de las bienaventuranzas que ha enseñado el pastor Marcos. Bienaventurados los humildes, porque heredarán la reino de Dios. Cristo vino a este mundo para introducir en el mundo un concepto que no era conocido. El Señor Dios, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, no consideró ser igual a Dios como algo a aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando la forma de hombre, siendo un ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El cristiano es llamado para seguir los pasos de Cristo. En nuestro caminar, nosotros debemos mirar a Cristo y ser humilde como Él fue humilde. Es poner a Cristo en primer lugar en nuestra vida, eso es ser humilde. Poner al prójimo después de Cristo es ser humilde. Y ponernos después del prójimo es ser humilde. La Biblia dice que el Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hermanos, si nosotros no cultivamos la humildad, se hace difícil caminar en la iglesia. Cuando nosotros pensamos demasiado alto de nosotros mismos, vamos a tener problemas con los demás. Y es un desafío para nosotros que queremos seguir caminando y que queremos andar de manera digna del Señor en este año. Debemos comenzar con la humildad. Porque sin la humildad será imposible preservar la unidad y el vínculo de paz. Cuando uno se exalta, se empiezan los problemas. Segunda virtud que lo menciona acá es la mansedumbre. La palabra en griego es prautes, que lleva el sentido de dominio propio, lleva el sentido de un control de las emociones, quiere decir fuerza bajo control. En el griego clásico lleva el sentido de suavidad.
alguien que es suave, sin ser maricón, ¿tá? No cambia la naturaleza del hombre. El hombre puede ser hombre, ser suave, ser manso. La idea de mansedumbre es la idea de una persona que no pelea por imponer sus derechos. Es alguien que se da cuenta que ante la vista de Dios, nosotros no tenemos derecho por naturaleza. Que todos los derechos que nosotros tenemos nos han sido otorgados por medio de Cristo. Un ejemplo de un hombre manso es Abraham. Abraham nos dice la Biblia en Génesis capítulo 13 que hubo contienda entre los pastores de siervos de Lot y los pastores siervos de Abraham. Y Abraham llama a su sobrino y le va a decir, no es bueno que haya contienda entre nosotros, porque somos hermanos. Y Abraham va a decir a su sobrino, bueno, elige la parte que quiera. Si vos te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si vos te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Pero elija la parte que te guste. Una persona mansa controla sus impulsos. Una persona mansa controla su lengua. Una persona mansa controla sus deseos. Y Pablo nos dice que somos llamados para caminar en humildad. Una persona humilde sabe que solo es lo que es por la gracia de Dios. Pablo nos llama a caminar en mansedumbre. Una persona mansa aprende que para que haya paz y unidad, muchas veces tenemos que renunciar nuestra voluntad y derechos. Cuando nos imponemos y exigimos nuestros derechos, vamos a tener dificultad de caminar juntos. Tercera virtud que nos menciona el texto es la paciencia. Es la misma palabra que encontramos traducida por longanimidad. El sentido es extremada paciencia. Es algo que nos cuesta, no sé, a los hermanos quizás no, ustedes están muy pacientes. Pero algunas personas como yo que no somos tan pacientes. Pero Pablo nos dice que para que nosotros caminemos de manera digna del Señor, y que para que podamos caminar con los demás, necesitamos ejercer extremada paciencia. La idea acá es aguantar con paciencia las cosas que no nos agradan. Y yo quiero recordar a los hermanos, espero que ya lo sepan, pero la iglesia es una comunidad de pecadores, donde hay fallas y pecados. Nosotros debemos entender que si Dios es tan paciente, longánimo, misericordioso con nosotros, cuando nosotros miramos a los ojos de santidad de Dios, sabemos que no podemos esconder de Dios nuestros pecados, pero sabemos que contamos con el perdón de Dios por causa de la justicia de Cristo. No debemos nosotros proceder de igual manera uno con los otros. No debemos ser pacientes nosotros uno con los otros. Si Dios es paciente con nuestras fallas, Pablo nos enseña que para que nosotros caminemos como iglesia y caminemos de manera digna del Señor, seamos de bendición uno para los otros, necesitamos caminar en paciencia. Cuarto, Pablo dice que debemos andar de manera que debemos soportando unos a los otros en amor. El soportar acá es el sentido de convivir con las diferencias. Es la idea de tolerancia. Nosotros vivimos en un cuerpo donde no todos son manos. Hay unos que son pies, otros son dedos, otros son otras partes. Hay diferencias.
Algunos son extrovertidos, otros son introvertidos. Algunos son más impulsivos y otros menos. Somos distintos, somos diferentes. Y a veces sucede que no nos gusta cómo es tal persona. A mí no me gusta cómo es tal persona. A mí me gusta más cómo es la otra persona. Pero Pablo nos está diciendo que nosotros debemos aprender a convivir con las diferencias, a ser tolerantes. Aunque no me gusta muchas veces la manera como uno es o como uno actúa, yo en lugar de irme de la iglesia, en lugar de sentirme frustrado, desanimado, yo voy a aprender a convivir con esa persona en amor. Pablo dice, soportándoos en amor. Pablo dice que el amor todo sufre, que el amor todo espera, que el amor todo cree. Soportando en amor. No se trata de una tolerancia al pecado. Es importante aclarar que no se trata de tolerar al pecado de la persona, sino que se trata de tolerar la diferencia que hay entre nosotros. La idea es de poder aguantar y llevar una relación sin ser superficial y caminar con las personas aunque seamos distintos y tengamos gustos distintos y maneras de actuar distintas, pero para que haya paz y unidad en la iglesia y para que Dios se agrade en nosotros, nosotros vamos a soportarnos unos a los otros. Una iglesia no avanza, no crece hacia la madurez, que Pablo termina capítulo 4 diciendo, sin que valoren y ejerzan esas virtudes. Esas virtudes tienen que estar presentes en nuestras vidas. Por último, esta es la tercera lección. Pablo nos presenta las razones por las cuales debemos caminar de manera digna del Señor. Pablo, versículos 4 al 6, concluye el pensamiento con argumentos que justifican por qué debemos caminar de manera digna de Dios. Por qué debemos caminar siendo humildes, pacientes, mansos, soportando unos a otros en amor. La primera razón que nos da Pablo está en el versículo 4. Porque hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Nosotros debemos andar, caminar de esta manera porque somos iglesia. Porque somos el cuerpo de Cristo. Somos los que hemos sido llamados por el Espíritu. Hemos sido llamados todos a una misma esperanza. Pablo está diciendo que acá no hay dos iglesias, no hay dos cuerpos, sino que hay solo un cuerpo. Y que ese mismo cuerpo es formado de todos aquellos que han sido llamados en una misma esperanza, que es la fe en Jesucristo. Eso nos va a decir capítulo 2. No hemos leído ese texto con Luis, pero capítulo 2, versículo 14 hasta el 18, miren lo que dice Pablo. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, de personas distintas, de historias distintas, de razas distintas, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Versículo 17. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Pablo está diciendo que la razón por la cual nosotros debemos todos caminar de manera digna del Señor,
siendo humildes, pacientes, mansos, soportando unos a los otros, es porque Dios nos ha llamado a ser un cuerpo. Somos la iglesia de Dios. Somos la familia de Dios. Pablo nombra acá en los versículos 4 a 6 a la Trinidad. En esos versículos encontramos que Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es quien nos ha juntado y llamado para ser iglesia. Mostrarnos que el caminar solo es posible porque Dios, Padre, Hijo y Espíritu hicieron una obra a la cual nosotros hemos sido llamados por gracia. Y que juntos disfrutemos de sus bendiciones. Pablo dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han caminado juntos. Cuando nosotros miramos a la Trinidad, encontramos que hay plena unidad entre ellos. El Padre, el Hijo y el Espíritu caminaron juntos. Y Pablo nos dice que nosotros debemos caminar juntos, así como la Trinidad caminó juntos para cumplir con los designios eternos para nuestra redención. Hicieron eso para que nosotros también pudiéramos caminar juntos de manera digna del Señor. Debemos caminar juntos en unidad y en paz, porque todos hemos sido llamados con el mismo llamamiento. Acá no importa la experiencia de salvación de cada uno, no importa cómo uno vino a conocer a Cristo, no importa el pasado, cuán pecador uno haya sido. Acá no importa nada de esas cosas. Lo que importa es que cada uno de nosotros hemos venido de la misma manera. Hemos sido llamados por Dios a la misma esperanza que ha sido dada por Jesucristo. Pablo dice, versículo 5, que hay solo un Señor, una sola fe y un solo bautismo. Jesucristo es el único Señor. Es a través de quien importa que seamos salvos. Dice por una única fe, sea la fe subjetiva, esta fe que ha sido implantada en nuestros corazones, a través de la cual nosotros hemos llegado a reconocer a Jesús como Salvador, sea la fe objetiva, es decir, todo el conjunto de la enseñanza de las Escrituras, no importa, es la misma fe. Dice un solo bautismo. Acá no se trata del sacramento, y no se trata de la forma, de cuánta agua ha sido usada, pero aquí se trata de la inclusión que hace el Espíritu a llevarnos a ser parte del cuerpo. Se trata de que todos hemos sido sellados con el mismo sello, que hemos llegado a la unión en Cristo de la misma manera. Por eso dice Pablo que debemos caminar de manera digna de Dios, en unidad, en paz uno con los otros. Dice versículo 6, porque hay un solo Dios y Padre que de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pablo dice que debemos caminar en unidad, de manera digna de Él, porque Él es nuestro Dios y nuestro Padre, que Él está sobre todos, por todos y en todos. Y es importante, ya lo tenemos claro, pero acá no está diciendo que Dios es Padre de todos. La expresión acá cuando dice que hay un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, no está diciendo que Dios es Padre de todas las personas. Luis ya aclaró que Dios tiene sus hijos y hay otros que no son hijos de Dios. Pero cuando dice que Dios es Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, está hablando de aquellos que están en la iglesia, aquellos que han sido llamados por Dios. Que Dios es Padre de la familia. Que nosotros tenemos un Padre que es el cabeza de la familia, el que comanda la familia, el que enseña, el que guía, el que orienta a la familia. Pablo dice que tenemos un Padre que nunca fue y nunca será afectado por el pecado, como ha sido el hombre. Nosotros, por más bueno que seamos padres, tenemos dificultad en actuar con nuestros hijos. Muchas veces somos imparciales, otras veces sin querer
demostramos ciertas preferencias, pero Dios no. Pablo dice que Dios es el único Padre y es un Padre perfecto, que Él es el mismo para cada uno, está sobre todos, por todos y en todos. Porque tenemos el mismo Padre, debemos caminar de manera digna de Él, honrar a nuestro Padre y andar bien uno con los otros, en la familia. Pablo está diciendo que así como nosotros no podemos dividir la unidad de Dios, ni menospreciar su obra, tampoco podemos lanzarnos a caminar en independencia, rebeldía al cuerpo al cual hemos sido llamados. Termino con algunos desafíos para nosotros. Tenemos un nuevo año por adelante como iglesia, y nuestro desafío primario es que caminemos cada día con Dios. Hermanos, oremos y pidamos a Dios que nos ayude a andar de manera digna de Él para su entero grado. Que sea nuestra meta más alta. Que Dios nos dé la gracia y la fuerza, la disciplina para crecer en la caminata. Que nuestro caminar sea agradable a Dios y sea de bendición para los demás. Creyentes fuertes son aquellos que caminan con Dios. Segundo, el segundo desafío es que depende mucho del primero. Nadie es humilde, paciente, manso y amoroso lejos de Dios. Solamente vamos a hacer y tener y ejercer esas virtudes si caminamos con Dios. Si caminamos lejos de Dios, imposible. Pero si caminamos con Dios, Dios nos dará la gracia para crecer en humildad, en paciencia, en mansedumbre, en amor uno a los otros. Dios nos ha llamado a ser una familia. Por lo tanto, hermanos, que cuidemos en este año nuestra relación uno con los otros. Que cuidemos de nuestra manera de hablar uno con los otros. Que cuidemos nuestra manera de actuar uno para con los otros. Que busquemos ser de bendición uno con los otros. No nos olvidemos que nadie ha llegado a ser parte de la iglesia, de la familia de Dios, que no sea por la obra de Dios. Hemos todos sido llamados por Dios, por la gracia de Dios, por medio de la obra de Cristo Jesús, por medio de la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, no nos falten las ganas para caminar de manera digna de Él, no nos falte la motivación para caminar de esta manera. Que Dios nos ayude como iglesia en este año a vivir de esta manera, de manera digna de Él, para su entero agrado, siendo de bendición uno para los otros. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte a Dios por tus planes eternos que han sido revelados a nosotros por medio de tu palabra en la persona de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque por medio de Cristo y por medio del Evangelio hemos sido llamados a la fe, hemos sido llamados a ser parte de tu familia. Como escuchamos en esta mañana, hemos sido adoptados. Nos ha Dios dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Gracias, Señor, porque podemos decirte Padre. Y gracias porque sabemos que tú eres un Padre perfecto, un Padre que nos cuida, que está con nosotros, que está en nosotros. Señor, ayúdanos a entender que solamente hemos llegado a ser parte de la iglesia porque tú nos has llamado. Y que este entendimiento nos mueva a vivir de una manera digna de ti, Señor. Y al caminar en nuestra jornada, que sea nuestro deseo de caminar cerca de ti. Que sea un año de crecimiento, que sea un año donde nosotros podamos andar en tu presencia. Tú nos has llamado, Dios, para andar contigo. Danos la disciplina, danos, Dios, el deseo. Inclina
nuestros corazones, oh Dios, a buscarte. Que sea el anhelo de nuestros corazones, oh Dios, andar en tu presencia. Ayúdanos, oh Dios, también a andar uno con los otros, como familia, Dios, así como en la familia biológica, terrenal. A veces tenemos nuestros desafíos en caminar uno con los otros. No es distinto en la iglesia. La iglesia es un lugar también donde tenemos desafíos, donde necesitamos, oh Dios, ejercer la humildad, que nosotros podamos mirar a Jesucristo y aprender con Él, a ver que nosotros solo somos lo que somos porque Él nos ha dado la gracia de llegar a ser lo que hoy somos en Cristo Jesús. Que Dios nos dé la paciencia unos con los otros, que podamos crecer en paciencia, que podamos, oh Dios, abandonar el enojo, que podamos abandonar el rencor, que podamos abandonar todo aquello que nos impide de caminar en unidad. Danos, Dios, un corazón manso, que podamos controlar nuestros impulsos, nuestro hablar, nuestro actuar, que podamos, Dios, ser personas guiadas y controladas por tu Espíritu Santo. Y sobre todo, Dios, enséñanos a amar uno a los otros, que no sea una relación superficial, pero que tú nos lleves, Dios, a aprender de tu amor y a aplicar este mismo amor entre los hermanos. Que tú seas, Señor, nuestra motivación, que tú eres nuestro Señor, que tú eres, oh Dios, el que nos ha dado la fe, que nos ha dado la gracia de ser parte de este cuerpo. Tú eres nuestro Padre Celestial. Que tú seas, Señor, la motivación de nuestros corazones, y que este año sea un año de bendición para nosotros como iglesia, que sigamos mirando a ti con deseo, como hemos leído, de vivir para la alabanza de tu gloria. Esta es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor